Bueno, buenas noches a todos. No somos tantos, pero estamos en vacaciones de invierno, ¿no? Vamos a empezar, así como siempre decimos, mantenemos el horario, sobre todo para los que sí vienen puntual, que es lo más importante, ¿no? Damos apertura, como siempre, con el informe de secretaría del doctor Coborno. Buenas tardes. Informe de Secretaría correspondiente al mes de julio de 2024. Durante este mes se nombró miembro honorario al doctor Jorge Bustos. Se nombraron miembros titulares y acreditados en mastología a las doctoras Chávez Juliana, Esteves Natalia y Giostra María Laura. Miembros adherentes, doctoras Serafini Gala Analí y Vargas Solís Carmen Elena. Recordamos nuevamente las 17ª Jornadas Nacionales de Mastología que se van a llevar a cabo en la ciudad de Mar del Plata el jueves 5 y 6 de septiembre del corriente año en Hotel Sheraton. Recuerdo que todavía pueden presentar pósters y la fecha de presentación de pósteres es hasta el 5 de agosto. Recordamos el 11º curso de técnicas quirúrgicas en mastología 2024. La modalidad va a ser mixta, presencial, virtual el viernes 9 de agosto de 8 a 18 horas en la Sociedad Argentina de Mastología. Directores Roberto Billinghurst y doctor Martín Loza. El 5º curso de actualización en anatomía patológica en cáncer de mama, modalidad mixta, presencial, virtual, el 22, 23 y 24 de agosto en la sede de la Sociedad Argentina de Mastología. Directores, la doctora Alejandra Marciel y el doctor Roberto Billinghurst. Recordamos la segunda reunión de exalumnos que se va a llevar a cabo el 31 de julio de 19 a 20 horas, modalidad virtual por Zoom, coordinada por el doctor Gustavo Hauspigel. Invitada está la doctora Carola Aleman y el tema va a ser de escalamiento, el tratamiento quirúrgico, hasta dónde llegar. Hay que inscribirse en la Sociedad Argentina de Mastología. Eso es todo. Hoy, antes de los tres trabajos habituales, tenemos una presentación de caso. El caso clínico que presenta la doctora Paula Cualina. Noches. Buenas noches. Muchas gracias a las autoridades por permitirme presentar este reporte de caso. Se trata de la presencia de silicona en un derrame por pezón bilateral en una mujer con implantes de mama. Es una paciente de 37 años de edad con implantes de mama indemnes que se presenta en consultorio para realizarse un explante de mama y una reconstrucción mamaria debido a que tenía una contractura capsular bilateral severa que le provocaba dolor. La paciente presentaba también secreción bilateral multiporo por ambos pezones. Esta secreción fue de manera sostenida durante 2 años. Como antecedentes relevantes, la paciente tenía implantes mamarios colocados desde hace 16 años. A los 8 años de tener colocado el primer par de implantes, tuvo una ruptura del implante izquierdo con migración de silicona hacia la axila homolateral. Se realizó una cirugía de recambio con la exéresis de un siliconoma axilar izquierdo y después tuvo otros siliconomas que estaban en control y sin cambio. Bueno, también tuvo 4 años después de esta situación, tuvo un embarazo a término normal con un periodo de lactancia que duró 2 años y cesó 2 años previos a la cirugía que le realizamos nosotros. En el procedimiento quirúrgico realizamos un explante en bloque. Estas son las dos piezas, los dos implantes que están recubiertos por la cápsula periprotésica. A esta altura se ve cómo estaba, este es el sector que estaba a nivel retroareolar, que estaba firmemente adherido, estos dos sectores estaban en posición retroglandular los implantes y con este sector firmemente adherido. Y también tenía estos seromas intracapsulares. El izquierdo se ve que es un poco más aceitoso, pero son los dos, bien oleosos, es la característica de estos seromas, son bastante particulares. Y también antes de empezar la cirugía,
tomé una impronta de la secreción de ambos pezones en un portaobjeto y lo envié para estudio diferido sin ningún tipo de medio fijador. El informe anatomopatológico diferido nos confirma la contractura capsular bilateral, la presencia de vacuolas de silicona infiltrando las cápsulas periprotésicas. Recordemos que los implantes estaban indemnes, ¿no? Y tenían vacuolas de silicona. La presencia de líquido y de vacuolas de silicona en las unidades ductolobulillares terminales. Estas son las unidades con las vacuolas de silicona. Yo pienso que este es el sector que estaba muy adherido firmemente a la región retroareolar y también vacuolas compatibles con material de silicona en ambos líquidos en los seromas que rescatamos también, ¿no? La paciente, desde el posoperatorio inmediato hasta el día de la fecha, no volvió a tener derrame por los pezones, este derrame que había sido sostenido durante 2 años. Me parece interesante reportar este caso. ¿Por qué? Porque la cirugía de inclusión de implantes de mama es el procedimiento quirúrgico más frecuente dentro de lo que es la cirugía estética en Argentina. En el año 2020 se realizaron casi 57.000 cirugías de colocación de implantes mamarios. Los implantes mamarios presentan un fenómeno que se denomina bleeding, que es muy frecuente pero es poco conocido. Mediante este fenómeno hay una microfuga del contenido de los implantes hacia el exterior. Esto es lo que vemos reflejado en las cápsulas. Por otro lado, tenemos que los seromas son complicaciones comunes dentro de cualquier cirugía mamaria, en este caso, y también son complicaciones que se presentan dentro de la cirugía por colocación de implantes. De acuerdo a diversas estadísticas, entre el 15 y el 81% de las cirugías de mama tienen esta complicación, que se puede resolver solo a las pocas semanas o a menudo es necesario evacuarlos por punción. El derrame por pezón también es un motivo de consulta frecuente, porque es el tercer motivo de consulta dentro de lo que es la consulta especializada. Entonces, me parece que estamos ante un caso que, por un lado, tenemos la evacuación espontánea de seromas intracapsulares que se evacuaron por necesidad a nivel de los pezones. Probablemente este evento haya estado también relacionado post-lactancia, porque me olvidé de mencionar que la paciente tuvo episodios de seromas mamarios que fueron evacuados durante el periodo de lactancia. Así que, y el derrame por pezón se mantuvo todo el tiempo, la paciente lo nota apenas se finaliza la lactancia. Entonces, me pregunto si esta situación no estuvo también de manera sincrónica con la lactancia. Y me parece que hay que hacer énfasis en esta situación, más allá del derrame por los pezones de esta sustancia cerosa que tenía vacuolas de silicona, ¿no? Y me parece que sería necesario realizar más estudios para ver si este es un evento aislado o en realidad es más frecuente y está subdiagnosticado. Y también pienso que podría pensarse en la posibilidad de tener esta causa de derrame por pezón en mujeres que tienen colocados implantes mamarios, derrame por pezón de tipo fisiológico y que no se encuentra una causa específica de haber sido estudiadas correctamente. Muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias. Una Muchas gracias. preguntita. Sí. Si el derrame estaba presente desde hacía 2 años Sí, antes, incluso en una consulta previa a la sí, cirugía, si uno no la venía viendo 2 años antes, sí. ¿nunca se había hecho un Sí. extendido? No, extendido no, le habían manifestado que era un derrame de tipo fisiológico Mm. porque como tenía una nena chiquita le seguía tocando las mamas, entonces le habían explicado que la estimulación provocaba ese tipo de derrame. ¿Y vos misma en la consulta previa a la cirugía? Sí, es que la situación se desencadena cuando la reviso a la paciente, veo que tiene una contractura, le aprieto el nivel de las areolas para ver si tenía algún tipo de secreción, como en cualquier examen físico, y de repente
obtengo este líquido y me Pero dice, ahí no extendido. no, No. no, no, porque la operaba a las 72 horas. Y, Entonces me parecía más rápido hacerlo en quirófano, no y molestar al la última paciente. pregunta relacionada, ¿no? Porque en definitiva Sí. todo es a raíz del derrame. ¿Qué sentido tenía o qué motivo tenía el extendido intraoperatorio? No, intraoperatorio porque El que hicieron. sí, porque quería, yo tenía la teoría que esto que venía era silicona, porque cuando vi las características macroscópicas de este derrame, son las mismas características que obtenemos muchas veces en las cirugías de explantes y después la anatomía diferida nos dice que tiene partículas de silicona. Entonces, mi intención era constatar de manera, con la anatomía patológica, la presencia de este material. Y por qué es sin fijador ese tipo de extendido? No, porque como ¿Siquiera alcohol? nunca había hecho este procedimiento, no de tomar una impronta, ¿no? Pero para tratar de demostrar la presencia de silicona, por las dudas no quería utilizar ningún método que pudiera darme una duda después si era el fijador o era otra sustancia que estaba enmascarando o alterando el resultado final. Y si uno, eso lo hablaste en el momento con los patólogos, si uno quisiera hacer esto en consultorio, porque Sí, sospecha que es silicona, se ¿debe puede ser sin hacer. fijador? ¿Te dijeron algo de eso? Realmente no lo hablé, pero podría consultarlo. Doctora Azar primero. Sí, hola, buenas Doctora, tardes. Me llama la atención, vos hablas del microbleeding, sí, que en general con las prótesis de gel cohesivo actuales es raro que ocurra eso. no es raro. Y además, ¿cómo podés descartar que no sea, esta señora tuvo un explante por una prótesis rota con siliconomas en la Sí, axila? Puede ser sí, De la previa. silicona residual que exacto. quedó de esa primer cirugía. Por un lado, si bien podría ser silicona residual, por otro lado pienso que el derrame era bilateral, o sea, la ruptura fue izquierda y el derrame era por ambos pezones, era el derrame. Y yo pienso también que cuando se hizo el recambio, las cápsulas esas fueron retiradas y estas eran unas cápsulas nuevas, me parece, la cápsula, el tejido periimplante, ¿no? Y con respecto a que los nuevos implantes cohesivos no presentan bleeding, la verdad es que presentan. O sea, por lo menos en la casuística nuestra, de nuestro grupo de trabajo, tenemos implantes de muchos años y de pocos años, y en las anatomías patológicas tenemos informes de partículas de silicona. Casab. ¿Qué tal, doctor? Bueno, muy interesante el caso, Muchas gracias. principalmente por la expresión del líquido, de ese líquido seroso acompañado con vacuolas de implante, ¿no? De silicona. Yo la verdad que he visto bastante glándulas, prótesis indemnes, macroscópicamente, Sí, pero con, ¿cómo se llama? Infiltración a nivel de los ganglios, es sí, decir, con la migración de la silicona a nivel de los ganglios. Eso se ve bastante, con sí, bastante frecuencia. Y después cuando uno la va a operar a la paciente y va a hacer la explantación, se encuentra con un implante gelatinoso, sí, ¿no? Pastoso, esa secreción, o sea que ese bleeding sí sí, existe. Y lo que nunca había escuchado o visto, por lo menos, es la expresión y bilateral, ¿no? sí, De la vacuola, porque quiere decir que atravesó los conductos. exactamente. Eh, bueno, y la pregunta que te haría es el ganglio axilar, Sí. si, ¿por qué hubo necesidad de removerlo? No sé por qué le removieron el... Es necesario removerlo. Sí, bueno, removemos un ganglio axilar cuando es dudoso, si es palpable y es doloroso para la paciente. Nosotros no removimos el siliconoma axilar. La paciente tenía siliconomas axilares previos. De hecho, en la primera cirugía que tuvo, hubo una exéresis, pero después tiene más ganglios la paciente que están en control, sin cambios, son asintomáticos, así que no los tocamos. Ah, pensé que lo habían... No, fue en la cirugía previa. Previo. Ok, gracias. No. Hay otra pregunta. Puleston, en Hospital Doctora, Ramos encantada. Mejía. Bueno, un poco se me mezcló con lo que habló la doctora Sal y el doctor Casap. Eh, Nosotros también hemos tenido casos, eh, mentores,
especialmente pide los implantes cuando hay recambio sano y roto y los manda a Alemania y después hace un informe que no llega. Además de bleeding, lo llaman trasudación, como que Sinónimo. trasuda el implante sano. Sí, son sinónimos. Lo toma en la cirugía, lo aprieta y está perfecto, y después viene un informe que dice que trasuda. Sí. Por lo cual lo hemos observado con frecuencia. Eso es un tema, y el otro es lo que el doctor Casap te dijo, es que generalmente si tenemos una adenopatía con un siliconoma que se ve perfecto y no cabe duda de que es un siliconoma, en general nosotros, salvo que no, por algún motivo aparte, qué sé yo, algo que justifique, no lo removemos. Sí. Sí, nosotros, nuestro equipo de trabajo tampoco. Sí. Eso nada más. El doctor Berman. Con respecto al bleeding, es cierto que es cada vez más infrecuente, pero sigue existiendo, y es una de las causas de estos siliconomas. Es algo que está contemplado, no es una falla, sino es una Sí, característica en la evolución de intrínseca la del fatiga del material y que puede traer estas consecuencias. Con respecto, creo que esta paciente fue operada hace 16 años y a los hace 8 años, 8. hace 8, pero Claro. a los 16 tenía Sí, la inclusión y hace sí, 8. exactamente. Bueno, es muy importante tener en cuenta que cuando uno hace un recambio por ruptura, hay que explicar a la paciente que uno puede tener a posteriori de ese recambio siliconomas, Sí, aún con la indemnidad de las prótesis que uno sí, recambió. Y eso sí. tiene que ver, es la evolución natural, tiene que ver con siliconomas que estaban previamente o que no se removieron a nivel axilar o que eran muy pequeños y con el tiempo se fueron Va migrando. inflamando y demás. Y con respecto a lo axilar, que vos dijiste frente a una duda, hoy por hoy en el mundo de las punciones biópsicas previas No no existe. existe la duda, y la resección es, como bien dijiste vos, es frente a una palpación y una molestia importante. ¿Y Exacto. por qué no hay que resecar a los siliconomas, salvo que en estas situaciones? Porque muchas veces son ganglios que tienen silicona, pero que siguen cumpliendo, aunque Sí, sea parcialmente, seguro. la función del linfático. Por eso es que no hay que Sí, sí. removerlo, salvo en las condiciones que mencionaste. Bueno, muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Pasamos al primer trabajo, lo presenta la doctora Cuenca, respuesta patológica en cáncer HER2-Neu y neoadyuvancia, experiencia en CEMAFE, unidad funcional de mastología, oncología de Santa Fe. Bien, buenas noches. Señores miembros de la sociedad, permítanme presentarme. Habitualmente me reconozco como Milagros, tengo un nombre muy extenso. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo de investigación que refiere a la respuesta patológica de cáncer HER2-Neu y neoadjuvancia. La experiencia fue realizada en una institución pública del CEMAFE que cuenta con una unidad funcional de mastología y oncología de la provincia de Santa Fe en el periodo de tiempo del 2018 al 2021. Es un honor para mí desarrollar este trabajo ante ustedes y lo voy a presentar de la siguiente manera. Para iniciar, quisiera hablar del contexto del cáncer de mama en la Argentina, que nos convoca a nosotros por ser una patología con alta incidencia y alta mortalidad. La estadística del 2017 lo justifica, donde hubo 6.049 defunciones por cáncer de mama y representa la tercera causa de muerte por cáncer. Dentro de la hipótesis y el planteamiento del programa, de la problemática científica, el tratamiento neoadyuvante para nosotros fue un disparador para la pregunta si fue una terapia efectiva para tratar el cáncer de mama infiltrante HER2-Neu. Para medirlo, se realizó un análisis del estadio clínico inicial con el estadio final, después de haber realizado un tratamiento quimioterápico como evento en estas usuarias de la unidad funcional de mastología del CEMAFE en ese periodo de tiempo ya mencionado. Medir la respuesta residual después del tratamiento quimioterápico como un indicador celular nos permitía poder mejorar la información pronóstica de las usuarias como respuesta patológica. Nos trazamos como objetivo general poder determinar la respuesta patológica al tratamiento neoadyuvante para cáncer de mama con inmunofenotipo HER2-Neu, con un análisis cuantitativo de las piezas quirúrgicas en mujeres tratadas en el CEMAFE en ese periodo de tiempo, utilizando como parámetro el RCB.
como objetivos específicos fue determinar la modificación del estadio inicial frente a la terapéutica neoadyuvante y también poder, como manera oportuna, poder evaluar patrones frente al cáncer con inmunohistoquímica diferente, tanto luminal B, ER2, como ER2-neu puro, así como también la diferencia si influía o no las diferentes edades. Para eso se utilizó como metodología de investigación un estudio retrospectivo, utilizando como fuente de información las historias clínicas, las biopsias y las inmunohistoquímicas. El enfoque fue cuantitativo, con una estadística inferencial, utilizando la metodología regresión logística ordinal, y paso a describir las variables evaluadas. Como variable discreta ordinal, RCB con sus 4 categorías: RCB0 como respuesta patológica completa sin tumor invasivo, RCB1 como enfermedad residual dispersa, RCB2 como carga tumoral moderada, RCB3 como carga tumoral significativa. Y variables independientes que podían o no afectar a esta variable discreta ordinal, como la edad, el estadio inicial y el estadio final. Dentro de la población, nosotros contamos con 37 usuarias que presentaban para ese momento ER2-neu, de las cuales 21 fueron las que sí cumplieron con todos los criterios de inclusión que nos habíamos planteado. 6 estaban en ese momento con un tratamiento, cursando el tratamiento neoadyuvante, y algunas se encontraban en la instancia prequirúrgica, por lo cual no podíamos contar con sus resultados de biopsia. 6 hicieron otro tipo de tratamiento oncológico, una paciente fue al medio privado y decidió no operarse, y 3 fallecieron por otra causa. Dentro de lo que sería el criterio de inclusión, los parámetros que utilizamos fueron que presenten diagnóstico de cáncer de mama infiltrante ER2, estadio clínico unificado, todas tenían que estar estadificadas de la misma manera, el rango de edad entre los 30 y 70 años, las biopsias tenían que presentar las siguientes características, tanto el tejido mamario como el tejido axilar, con los parámetros que paso a mencionar. El área del lecho tumoral primario cuantificada en milímetros, celularidad general del cáncer como porcentaje del área, y el porcentaje de cáncer residual in situ. Como tejido axilar, el número de ganglios linfáticos positivos, diámetro de metástasis ganglionar, y en caso de haber más de una, la de mayor dimensión también cuantificada en milímetros. El último parámetro que estandarizamos fue el esquema de tratamiento neoadyuvante estándar, que incluía doxorubicina 60 miligramos metro cuadrado cada 21 días, ciclofosfamida 600 miligramos metro cuadrado cada 21 días por 4 ciclos, paclitaxel semanal 80 miligramos metro cuadrado semanal por 12 semanas, trastuzumab 2 miligramos kilogramos dosis inicial y luego 1 miligramo semanal por 12 semanas. Los criterios de exclusión fueron diagnóstico de cáncer de mama con inmunohistoquímica diferente al ER2, pacientes menores o mayores de los rangos que habíamos mencionado en los criterios de inclusión, mujeres tratadas con esquema diferente de quimioterapia o un tratamiento quirúrgico de primera línea. A partir de acá paso a explicar los resultados de esas variables. Y lo menciono iniciando una pregunta para poder responder esos objetivos. Primero, si el tratamiento cambió la carga de enfermedad inicial a la carga de enfermedad final. Para eso lo expresamos en esta diapositiva de la siguiente manera. El cuadro a la derecha está representado en el gráfico, en donde se puede evaluar a través en la columna del estadio inicial. A ver si me permite el cursor. No. Bien. Bueno, a partir de acá, el estadio inicial, con respecto al estadio final, se demostró beneficio al tratamiento quirúrgico y se comprobó que, quimioterápico, perdón, y se comprobó que el tratamiento fue efectivo, que logró un cambio de la enfermedad inicial a la enfermedad final por el evento de intervención del tratamiento quimioterápico. La probabilidad de mejorar según el estadio inicial era mejor en los estadios más bajos y que iba disminuyendo a medida que el estadio inicial era más avanzado. Con respecto a la siguiente pregunta,
si el RCB mostró algún patrón diferencial de los resultados. En este caso, la predicción del RCB a partir del estadio inicial según la regresión logística ordinal. También demuestra una coherencia con respecto a la pregunta anterior, en donde se vio también una mejora con respecto a la probabilidad de lograr disminuir el RCB a medida que el estadio inicial es más avanzado. Las probabilidades de RCB, entonces, según el estadio inicial, el estadio 1 representa más del 90% de probabilidad de lograr una RCB 0, el estadio 2A un 57,63% de probabilidad, y así sucesivamente va disminuyendo la posibilidad de lograr una respuesta patológica completa. Con respecto a la tercera pregunta, si el perfil de inmunohistoquímica mostró algún patrón diferencial de respuesta, y los resultados de la variable de respuesta ordinal de RCB con sus 4 categorías, en función de la edad, no mostró tener una influencia significativa. Pero en cuanto a la inmunohistoquímica, en lo que sería la categoría RCB3, sí mostró una diferencia. En general, no se encontraron diferencias en otros niveles, pero sí en ese caso específico de RCB nivel 3, en donde las pacientes con luminal B tienen una mejor respuesta en comparación con las tratadas ER2 puro. La probabilidad de tener un RCB nivel 3 es menor en pacientes tratadas con luminal B, ER2 neu. Para concluir, la edad entonces no afecta significativamente el resultado del tratamiento. Por otro lado, el estadio clínico inicial es un fuerte indicador de probabilidad de mejorar tras el tratamiento quimioterápico. Y en términos de inmunohistoquímica, las pacientes con expresión luminal B, ER2 neu, responden mejor a ciertos niveles de RCB. Y de esta manera concluyo mi sustentación del trabajo. Bueno, muy bien. Bueno, preguntarte un par de cositas que de inicio me llamaron la atención, después bastante más de los resultados, ¿no? Sí, ¿Por qué ponen como exclusión menores de 30 años? porque en realidad de inicio el plan del estudio era poder trabajar con las pacientes posmenopáusicas y nuestro N era muy pequeño, entonces tuvimos que emplear y extenderlo a 30 años. Pero básicamente, si vos querés analizar PCR o respuesta en HER2, la edad no importa. Una paciente de 18 estaría perfectamente incluida. Sí, sí. Es raro. En el esquema, no hay ningún caso de que haya hecho doble bloqueo, que haya utilizado trastuzumab y No, pertuzumab. Eso es por alguna cuestión de disponibilidad de la disponibilidad. droga. Exactamente. O sea, todas las usuarias son atendidas en el sistema público y hasta hoy día sigue manteniéndose este esquema de tratamiento neoadyuvante. Es el esquema habitual en los HER Sí, positivos. Bien. más allá de que sabemos y que está comprobado que el doble bloqueo beneficia, sí, No, no, seguro. Y en el objetivo inicial, prácticamente la frase lo pinta como que es ver si hay algún beneficio. Obviamente sí. que beneficio tenía que haber, digo, la forma de redacción es menos discutible, sino un poco discutible, si no tendría que pensar que en todas las casas de neoadyuvancia la enfermedad estaría estable, ¿no? Ujú. Es algo medio imposible. En cuanto a la estadística, yo no soy un experto en estadística ni mucho menos, pero digo, seguramente hubo un asesoramiento estadístico. No es la forma habitual de presentar el análisis estadístico a los casos, ¿no? Prácticamente, generalmente se habla de PCR, obviamente eso se equipara con el residual cáncer cero, ¿no? Pero Sí. digo, ¿por qué eligieron esta modalidad? Y elegimos esta modalidad porque parte del grupo que hemos hecho el trabajo contábamos con una estadista. En esto hicimos una transferencia y logré un crecimiento importante con respecto a entender cómo piensa un estadista y cómo piensa un mastólogo trabajando en conjunto, que En es general, la Liliana. mayoría de los Sí, trabajos que hacen los mastólogos están destinados a mastólogo y por ahí esto lo hace poco comparable con la mayoría de lo que leemos los mastólogos, ¿no? sí. Igual nos permitió a nosotros trabajar con respecto a lo que sería esta frecuencia, o sea, uno sospecha, tiene conocimientos de otros trabajos, pero comprobarlo desde tus propios pacientes tenía un enriquecimiento importante. Entonces empezamos a trabajar esa frecuencia absoluta, relativa, ver cómo era ese comportamiento.
Lamentablemente no pudimos lograr tener un número que nos gustara mucho más para ese momento, pero ahora sería un momento oportuno para agregar más pacientes, ya que la última paciente que fue incorporada fue en el periodo 2021. Bien. No sé si en un momento entendí una cosa, en otro momento entendí otra, también hubo algunas expresiones. ¿Les respondieron más las luminal B GER positivos que las GER puro? Sí, de 21 pacientes, 11 eran luminal B ER2 y se comportaron exactamente igual, excepto una paciente, en donde hubo, bueno, hubo una diferencia en donde despegó en el nivel RCB3. Pues, en general uno esto lo mide, vuelve a lo mismo. El luminal tuvo X porcentaje de Ujú. PCR y el GER puro tuvo X porcentaje. Eso es lo que lo hace un poco difícil de entender, ¿no? Pero si lo midieras así, ¿respondieron más las luminales que las GER puro? Sí, Es al revés de la estadística, ¿no? Eugenia. Bueno. Ah, Bueno, en realidad que yo quería decir exactamente lo mismo. Uno ya tiene entendido que la neoadjuvancia prácticamente tiene una excelente, una muy buena respuesta, o uno espera mayor respuesta cuando se tratan de triples negativos y de gerpuros, ¿no? ujú. Después disminuye en los luminales B y mucho menos en los luminales A, que es donde hay escasa respuesta. Eso por ahí lo que nos llamó entonces la atención a todos. Pero bueno, es lo que le pasó a ustedes. Sí, por ahí es como decía el doctor Terrier, es un poco complejo la presentación estadística. Se entiende que los luminales B tenían más RCB3, Sí. o sea, tenían más enfermedad residual, o sea, menos respuesta. Es al No, revés. no. Teníamos más número de pacientes con luminal B. No, Con no dije que eran. RCB3. No, Eso es lo que decía ahí. RCB3, sí respondieron mejor, pero no específicamente hablando de más cantidad de ese nivel RCB. No bueno, sé si me hago explicar, pero dentro de la cantidad total de usuarias, 11 fueron luminal B, pero no las 11 fueron RCB3. o sea, la pregunta interesante o el dato básico de todo sería Sí, PCR en este grupo, PCR en este grupo. Eso no lo tenés. no, subdividido no. Bueno, residual cáncer verde en cero sería. Sí, En el gráfico debería estar. sí. No sé si me quiere repetir la pregunta, si me puedo expresar. ¿Qué porcentaje de pacientes luminales alcanzó un residual cáncer verde en cero y qué porcentaje de pacientes GER puro alcanzó un RCB cero? No cuento en este momento con lo que sería en la presentación no incluí la planilla, solo está la expresión en gráfico, sería. O sea, repito de vuelta esta parte. em, Con respecto a la inmunohistoquímica, no se observó diferencia significativa en los niveles de inmunohistoquímica, excepto en un caso específico, en donde el RCB nivel 3 de las pacientes tratadas con luminal B, ER2-NEU, tienen mejor respuesta en comparación con las tratadas ER2-NEU puro. Entonces, la probabilidad de tener un RCB nivel 3 es menor en pacientes tratadas con luminal B, ER2-NEU. No especifiqué cantidades. Solo, o sea, este tipo de inferencia estadística lo que permite es No hablar estás de queriendo probabilidad. decir que las que eran GER puros tenían menos RCB3, o sea, se acercaban más a un cero. Sí, bueno, pero en realidad esa parte no está analizada cuando hablo de esto. Me parece que la forma de análisis por ahí fue un poco Confuso, sí. difícil. Andrés. Doctor, acá. Una pregunta con respecto a los factores de predicción a respuesta a la quimioterapia neoadyuvante y con el anticuerpo monoclonal.
se destaca también el grado histológico y el Ki. No es lo mismo un HER2 con un 10% que 80%. No sé si tuvieron en consideración o el grado histológico o el Ki para análisis de la respuesta. En este trabajo no. Sí. En este trabajo no. Solamente la presencia de ER2 y que incluía el luminal B, que es la categoría luminal B. No, pero eso que se aplica a todos los GER. O sea, Sí. eran todos GER2, está bien, pero tanto el Ki como el grado dentro de los GER. Exacto, siempre, siendo HER positivo, grado histológico, si pudieron subdividirlo, en qué respuestas tenían con grado histológico 1, 2 o 3, o haciendo una línea de corte X67 menos de 20, más de 20, si pudieron hacer ese subanálisis. No, no lo hemos hecho en este trabajo, pero resulta interesante poder evaluar, ya que en estas pacientes se vio la diferencia. Perfecto. Yo te voy a hacer una pregunta del doctor Nicolás Arias, que está en el auditorio virtual, que pregunta por qué se compara estadio inicial con estadio final, ya que la neoadjuvancia no modifica el estadio. La comparación fue para evaluar la carga de enfermedad. El trabajo en general lo que trataba de evaluar era la respuesta biológica, si había un cambio clínico de las usuarias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. El trabajo siguiente, patrones intrínsecos moleculares y características clínico-patológicas en cáncer de mama, nuestra experiencia del Hospital Privado de Tres Cerritos, Salta, lo presenta la doctora Pasarel. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Pasarel y desde ya agradecerle a la sociedad por esta oportunidad. Nosotros vamos a presentar patrones intrínsecos moleculares y características clínico-patológicas del cáncer de mama en nuestra experiencia. Yo trabajo en un hospital privado, se llama Hospital Privado de Tres Cerritos y en la ciudad de Salta. Bueno, para poner en contexto, los últimos datos de Globocan, sabemos que hay 2.3 millones de nuevos casos de cáncer de mama en el mundo. Representa el 11,7% de todos los nuevos cánceres de mama y la mortalidad son 685.000 muertes, o sea, representa el 6,9% de todas las muertes por cáncer. Dentro de que son los datos en Argentina, al 2022, la tasa ajustada por edad fue de 73,1 casos por cada 100.000 mujeres. Como podemos ver, el cáncer de mama representa el cáncer fundamental en el sexo femenino. Y para adentrarnos un poco en lo que son el tema de nuestro trabajo, sabemos que el estatus de expresión de los receptores hormonales y el HER2 tiene un valor pronóstico como predictivo. El descubrimiento de los subtipos moleculares ha permitido un mejor entendimiento de su biología molecular y por lo tanto ha permitido establecer mejor el riesgo de recurrencia, así como mejorar el tratamiento de los mismos, ¿sí? Tenemos el consenso del 2011 y bueno, y podemos ver la clasificación de los subtipos moleculares, bueno, dependiendo de la presencia de los receptores hormonales, de la sobreexpresión del HER y del índice de proliferación Ki67. Como objetivo principal, nosotros como servicio pusimos evaluar las características clínico-patológicas y los subtipos moleculares de los carcinomas mamarios en nuestra institución y como objetivo secundario hicimos una reducción del grupo y intentamos evaluar la influencia de los subtipos moleculares, específicamente en el tamaño molecular, el estado ganglionar axilar y el estado actual sin enfermedad, específicamente de los tumores lobulillares de nuestra muestra. Como materiales y métodos, fue un estudio observacional de característica retrospectivo de pacientes con cáncer de mama invasor entre el 2010 y el 2020 del Servicio de Ginecología del Hospital Privado en la ciudad de Salta. Tuvimos en cuenta la edad al momento del diagnóstico, el tamaño tumoral, el tipo histológico, el grado histológico, si presentaban o no invasión linfovascular, el receptor de estrógeno, el HER2, el Ki67, a qué cirugía habían sido sometidas las pacientes y los ganglios axilares. Los criterios incluimos todas pacientes con cáncer de mama invasor, con cirugía conservadora y mastectomía, con disección axilar selectiva, y excluimos aquellas pacientes que estaban en un estadio 4 de enfermedad,
que habían recibido neoadyuvancia o que tenían recurrencias locorregionales. Para la clasificación de los subgrupos, usamos inmunohistoquímica según recomendaciones de Saint Gallen 11, 13 y 15, y el punto de corte para aquí 67 fue de 20. Las variables analizadas, tuvimos en cuenta la edad, el tipo histológico según la OMS y el CAP, los receptores hormonales de estrógeno. Para HER2 consideramos positivo 3 cruces, para 2 cruces técnica de Fish. El Ki67, una inmunohistoquímica con un anticuerpo Biogenex monoclonal. El estado axilar, positivo para presencia de célula neoplásica por hematoxilina eosina. Y el tamaño tumoral por anatomía patológica. El seguimiento clínico de las pacientes fue a 5 años. El análisis de datos, tuvimos una primera etapa, hicimos un análisis descriptivo de las características clínico-patológicas de los tumores de 459 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama invasor en nuestra institución. Y en una segunda etapa hicimos análisis inferenciales para dilucidar si había relaciones entre las características moleculares de los tumores presentados y ciertas características clínico-patológicas. En esta segunda etapa restringimos el análisis a 151 casos de los tumores lobulillares. Usamos como método estadístico modelos lineales generalizados con distribución binomial, y las diferencias entre niveles predictores se consideraron estadísticamente significativas para un valor de P menor a 0,05. Los resultados en la primera sección, que fue el análisis descriptivo, tuvimos una distribución de edades que registró un pico entre los 41 y 70 años y que compusieron el 70% de los casos observados. El 67% de nuestra muestra mostró los tumores fueron de tipo ductal, mientras que el 32% fueron lobulillares. En los subtipos moleculares, el 58% presentó receptores hormonales positivos, el 44% sobreexpresaron el marcador HER2 y el 71% los tumores presentaron un Ki bajo. El 62% no tuvieron invasión linfovascular y el 75% fueron de grado nuclear 2, seguido por 3, el 13% y 1, el 11%. Dentro de los tratamientos de las pacientes, realizamos una cuadrantectomía en el 83% de los casos y una mastectomía en el 15%. El 78% de los ganglios resultaron negativos y el 96% de las pacientes estaban libres de enfermedad al cabo de los 5 años. En la sección 2 hicimos una relación entre los subtipos moleculares, el tamaño tumoral, el estado axilar y la sobrevida libre. Esta muestra incluyó 151 pacientes y el 90% fueron lobulillar clásico, el 10% pleomórfico. La mayoría del tamaño, el 40%, estuvo entre 1 y 2 centímetros, seguido por 2 y 3 centímetros y una minoría entre 0 y 1. En los subtipos moleculares de este grupo, el marcador, el 86% fueron receptores positivos, el 19% sobreexpresaron HER y el 57% el Ki61 bajo. Los ganglios centinela fueron 56% negativos y lo que fue la sobrevida estuvimos en un 90%. En relación a lo que fue el tamaño tumoral y los subtipos moleculares, encontramos una asociación entre lo que fue el HER positivo y mayor tamaño tumoral no resultó estadísticamente significativo y el marcador Ki no tuvo una distribución tan extrema, siendo el 60% de los casos un Ki bajo. Lo mismo nos sucedió cuando relacionamos los subtipos moleculares con el resultado de los ganglios centinela. No tuvimos variaciones significativas. Por ejemplo, receptores positivos, un 33% ganglios negativos y un 67% ganglios positivos. En cuanto al marcador negativo en receptores de estrógeno, sí vimos que hubo un aumento en lo que fue la cantidad de los ganglios, lo que sí resultó estadísticamente significativo. Y tuvimos mayor número de ganglios axilares positivos con un Ki bajo. Sí. También fue una sorpresa.
En cuanto a la sobrevida libre, en tanto receptores positivos como el KIS, como los que no sobreexpresaron el HER, estuvieron cerca del 80%. Y entonces, como discusión, analizando un poco los estudios pivotales de Perú y Prat, sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea caracterizada por abarcar una amplia gama de comportamientos clínicos. La expresión de los receptores, como dije previamente, es un importante marcador pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento hormonal. Y los estudios de expresión génica, utilizando técnicas de microarrays, confirmaron la heterogeneidad de la respuesta clínica que podría correlacionarse con los diferentes perfiles moleculares. Analizando un poco nuestros datos y los datos que encontramos en la bibliografía, los datos del SER muestran que la edad aproximadamente es de 63 años en el diagnóstico de cáncer de mama y en lo que es el registro de cáncer de mama nacional, el 99% de las pacientes están en 57, 58 años. Nuestro registro fue levemente menor, mostrando un pico entre los 41 y 50 años. En cuanto a los subtipos moleculares, los registros internacionales muestran patrones luminales del 70% y patrones con sobreexpresión del HER2 del 11%. En nuestro caso, pudimos concluir, o pudimos ver en realidad, que también teníamos un mayor número de pacientes con receptores, pero para nuestra sorpresa tuvimos muchas pacientes, o sea, muchas más pacientes de lo que dicen los registros, con sobreexpresión del HER2 de un 44%. Este es otro estudio, que es un estudio colaborativo de varios países de Latinoamérica, descrito en Frontiers, donde más o menos los números que presenta Argentina son similares a los que del registro del SER, en donde tenemos los luminales como prevalentes y un 11% aproximadamente del HER. En las variaciones histológicas, los subtipos más comunes encontramos los ductales entre el 70 y el 80% y los lobulares entre 10 y 15. En nuestra serie tuvimos 67% de ductales y 32% de luminales, lo que habla de una población un poco más homogénea de lo que se muestra en la bibliografía. En cuanto a los ganglios axilares, este trabajo publicado en la Revista Argentina de Mastología muestra lo que es el impacto de los subtipos intrínsecos del cáncer de mama en la predicción de las metástasis y sabemos que es un factor importante para predecir la frecuencia de las metástasis axilares. Como podemos ver, el trabajo muestra que existe obviamente mayor número de tumores luminales con axila negativa. En nuestro caso, el resultado de los ganglios axilares negativos fue coincidente con la literatura, ya que tuvimos, bueno, en predominancia, pacientes con receptores hormonales positivos y los ganglios negativos. Y específicamente lo mismo sucedió con los ganglios en el subgrupo de los tumores lobulillares, ¿sí? Lo que sí pudimos ver en este caso, que sí resultó estadísticamente significativo para nosotros, fue que a mayor número de ganglios axilares, el receptor obviamente fue negativo, en contraposición de los tumores HER2, que aquellos que sobreexpresaron, bueno, la cantidad de ganglios también fue mayor, hablando obviamente de su pronóstico. Y en cuanto al tamaño tumoral, también correlacionándolo con la bibliografía consultada, pudimos ver que aquellos pacientes con sobreexpresión del gen tienen mayores tamaños versus lo que puede pasar en los tumores luminales, ¿sí? Entonces podemos ver, nosotros también observamos algo similar, aunque no fuese estadísticamente positivo, de menos de 0,5. Y después, analizando el Ki-67, con toda la bibliografía que podemos consultar, un alto índice de Ki-67 indica una mayor tasa de proliferación celular y se asocia a un comportamiento más agresivo y mayor probabilidad de ganglios axilares positivos. Esto es útil como un marcador pronóstico para predecir la extensión de los ganglios linfáticos. En nuestro caso, en contraposición de lo que dice la bibliografía, tuvimos pacientes con Ki-67 bajo con mayor número de ganglios axilares positivos. Creemos que eso puede deber a el periodo de tiempo. Sabemos que el Ki-67 es difícil de reproducir, depende mucho obviamente del patólogo y bueno, puede llegar a ser una de las causas.
Y finalmente, lo que es la sobrevida, tenemos los datos del SER para pacientes luminales de un 91,2%, específicamente para los receptores hormonales positivos del 95%, y el trabajo consultado de Alemán también muestra una supervivencia global eh, del subtipo molecular más alta para el receptor positivo. En nuestra serie tuvimos cercano al 90%. Bueno, finalmente, la clasificación molecular nos permite establecer grupos de mayor riesgo con mejores opciones terapéuticas y mejores resultados oncológicos. Existen múltiples factores para consensuar y unificar criterios en relación a los distintos subtipos. Nuestros resultados, en coincidencia con la literatura, confirman el buen pronóstico de los tumores luminales. Como debilidades, tenemos que reconocer que es una población relativamente pequeña para generar asociaciones de factores independientes y los patrones intrínsecos, y además que es retrospectivo y observacional. El futuro está en la individualización de cada subtipo molecular y el esfuerzo de encontrar factores diferenciales que obliguen a tratamientos más a medida. Y cuando quieran pueden venir a Salta, están todos invitados. Gracias. Creo que a lo largo del trabajo se repite muchas veces y erróneamente la palabra molecular es como sinónimo de patrones inmunohistoquímicos, ¿no? Y evidentemente no es así, pero lo dice como 20 veces, ¿no? Una cosa es traspolar la información molecular de los trabajos que vos citás de Perú a lo que hacemos todos los días, que es la información inmunohistoquímica, ¿no? Sí. Eso me parece que hay que aclararlo, ¿no? No entiendo bien, un buen número, arrancás con 459 pacientes, que es un número importante en cualquier lugar del país para analizar, y después te quedás con 151 lobulillarios, o sea, ya ahí estás sesgando bastante, pues si hablamos de lobulillarios ya hablamos de un perfil, no solo de una histología, de una predominancia de un perfil mucho más luminal, ¿no? Sí. ¿Eso por qué fue? En realidad fue una inquietud del servicio y específicamente hacerlo como un objetivo secundario, tomar específicamente la muestra de tumores Pero en lobulillales. general, cuando uno tiene mucha información, no la reduce, sigue haciendo un trabajo grande, porque vos después pones a las conclusiones que los números son pequeños. De cuando vos arrancás con 459, seguís con 459. Es como una debilidad medio a propósito en realidad, que no debería ser, pero es como que tuvimos la idea específicamente de hacerlo en esa subpoblación, pero bueno, obviamente a lo largo del trabajo, cuando vamos viendo, después no nos resulta significativo obviamente los números. Pero bueno, la verdad que surgió como una inquietud de ver cómo se comportaban específicamente ese tipo histológico en nuestro servicio. La verdad que no tiene ¿Y por un qué en motivo. ningún punto definen lo que verdaderamente es el luminal B? Vos hablas siempre de receptores de estrógeno y no sabemos ahí cuáles son los luminal B. El luminal B por progesterona baja o por Ki alto no está definido en ningún lugar. No, solamente, digamos, tuvimos la presencia del receptor de estrógeno. No tuvimos en cuenta el receptor de progesterona. Pero esa información la tienen en los histológicos. Sí, sí está. Pero Pero, no la describimos específicamente en el trabajo. pero son decisiones raras de tomar cuando hace el trabajo, excluir información que tenés, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, específicamente no lo mencionamos. Ujú. Sí, Doctora Cerro. justamente mi remarca era qué pasó con los receptores de progesterona que no los escuchamos nunca y que te sirven. Los lobulillares, casi el 90% expresan los dos receptores y curiosamente no mencionás el receptor de progesterona en ningún momento de la presentación. ¿Hubo algún motivo especial por eso? En realidad no hubo un motivo especial, simplemente no lo mencionamos, pero no lo obviamos específicamente por algo, sino que no lo mencionamos. Andrés. Hola, ¿qué Buenas tal? noches, ¿cómo te va? Bueno, Con respecto a los tumores HER y triple negativo, cuando analizan el tipo de cirugía y ganglios, ¿esos tenían neoadyuvancia? ¿Fueron tratados de inicio? O sea, toda esa casuística, porque muchos de los HER y triple negativos sabemos que hoy van a primero. neoadyuvancia primero y podrían hacer un downstaging tumoral, axilar.
¿El análisis de ustedes fue todos de inicio, o sea, cirugía de inicio todos? Sí, sí. Es más, uno de los criterios de exclusión fue la neoadyuvancia. O sea, tratamos de que sean pacientes que hayan tenido primero cirugía. Es así. Eh, una preguntita, ya que tuvieron tantos lobulillares, eh, quería saber si le hicieron resonancia magnética Ujú. y se encontraron mucha multicentricidad y mucha bilateralidad. En realidad no. 151, pues son Sí, muchos. sí, no tuvimos ese diagnóstico. En realidad el hospital es un hospital relativamente pequeño, entonces no teníamos la posibilidad de la resonancia. Es más, la resonancia de mama en Salta se hace relativamente poco tiempo. Y hay muy pocos centros que la realizan y por lo general tampoco tenemos muchas, bueno, especialistas en diagnóstico por imágenes que puedan realizar esto. Pero sí lo tuvimos en cuenta al momento del análisis, la posibilidad de que esto suceda, de que tengamos por ahí más tumores de tipo multicéntricos o multifocales por específicamente ser lobulillares. Sí. Y yo te voy a hacer una pregunta del doctor Gustavo Misler, que está en el auditorio virtual, y él dice que le resulta un porcentaje muy alto de lobulillares. ¿Se hicieron algún análisis al respecto o no le llamó la atención? En realidad es un estudio descriptivo y lo que nosotros mostramos es lo que pudimos ver a lo largo de este tiempo en el servicio. También es relativamente un servicio nuevo en lo que es, digamos, en mastología y bueno, tenemos por ahí unos números que en realidad son relativamente nuevos, entonces lo que en realidad quisimos hacer es analizar la población que teníamos, que en realidad nos resultó bastante heterogénea al momento de hacer los análisis. También por eso, respondiendo un poco a la pregunta, por ahí buscamos analizar cosas que no se habían visto en el servicio en sí y a ver qué pasaba un poco con específicamente algunos tipos histológicos. Sí, Sí. Por... Me sigue llamando bastante la atención el 44% de tumores ER positivos. Realmente es una cifra muy elevada comparada con la mayoría de las publicaciones. sí. Yo no sé si hicieron algún análisis introspectivo con el servicio de patología por el tipo de terminación y demás, porque eso es bastante automatizado también, ¿no? Sí, nos llamó mucho la atención, también por eso hice hincapié mucho en específicamente los datos que nosotros teníamos versus los registros que vemos a nivel internacional, inclusive nacional. No tenemos bien una explicación. Por ahí estimula hacer futuras investigaciones a ver qué está pasando, porque tenemos este tipo. O no, Lucas decía es bastante automatizado. No en todos lados la inmunohistoquímica es automatizada. ¿Cómo la realizan? En realidad, bueno, específicamente hablando con patología, ellos siguen lo que es el protocolo del CAP y nos ¿Pero es dijeron, automatizada o es manual? no es manual. Y lo que también nos explicaron es, bueno, la técnica de Fitch para los pacientes que tienen, que son de dos. Y sí, nosotros creemos que la diferencia que tuvimos, que nos llamó muchísimo la atención por el 1567, pero sí consideramos que puede ser, porque en realidad no siempre fue el mismo patólogo, que si bien nosotros tomamos un punto de corte específico, pero a lo largo de 10 años esto puede haber sido difícil de reproducir. Por eso por ahí, bueno, consideramos que esos datos no coinciden con la literatura. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, y finalmente el trabajo cáncer de mama asociado al embarazo, impacto en nuestra población, experiencia del Servicio de Patología Mamaria en el Hospital Universitario, Maternidad y Neonatología de Córdoba, de la doctora Sarubi. Hola, buenas noches. Ahí va. Bueno, mi nombre es Agustina Zarubi, mucho gusto. Voy a dar inicio a la presentación del trabajo titulado Cáncer de mama asociado al embarazo, impacto en nuestra población, de la experiencia del Servicio de Patología Mamaria del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de Córdoba.
A modo de introducción, el cáncer de mama asociado al embarazo es definido como aquel que se diagnostica durante la gestación y hasta un año posparto. La estadística mundial reporta una incidencia de 1 cada 3.000 a 10.000 embarazos asociados a cáncer de mama, lo que significa un 0,2 a un 2,6% de todos los cánceres de mama diagnosticados, estimando que 3 a 7 de cada 100.000 son diagnosticados dentro del embarazo y 13 a 32 en el puerperio. Si bien el cáncer de mama asociado al embarazo tiene un bajo porcentaje, este no es despreciable debido a que es uno de los más frecuentemente diagnosticados durante el embarazo en nuestra población y la incidencia a nivel mundial indica que tiende a ir en aumento en pos de la postergación de la maternidad. La aplicación de los métodos diagnósticos o terapias convencionales no siempre son una opción viable por el riesgo tanto del curso del embarazo como la salud fetal y o neonatal. Esto redobla la apuesta en el momento de la toma de conducta y decisión terapéutica. La interrupción del embarazo no resuelve la problemática porque no se ha visto que mejore el pronóstico de la enfermedad. La demora del diagnóstico, un promedio que varía entre 5 a 15 meses desde el inicio de los síntomas, lleva a que en el momento de diagnóstico nos encontremos frente a pacientes con estadios avanzados. Evitar en primera instancia estos tiempos permitiría disminuir los desenlaces desfavorables. El objetivo del trabajo ha sido analizar y comparar en nuestra población de nuestro hospital pacientes gestantes y puérperas de igual o menos de 12 meses con diagnóstico de cáncer de mama frente a un grupo control no gestante y su relación en cuanto al tiempo de diagnóstico, características tumorales y evolución. Se hizo un análisis retrospectivo y descriptivo revisando historias clínicas en un periodo comprendido entre enero del 97 a diciembre del 2019. Con los datos recopilados se hizo una base de datos de tipo Excel, las variables cuantitativas se calcularon mediante medidas de centralización y dispersión, las cualitativas se calcularon con distribuciones absolutas y porcentuales y el valor de significancia fue tomado igual a 0,05. Como criterios de inclusión tenemos mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, embarazadas o puérperas de menos de un año y un grupo de pacientes con cáncer de mama en el rango etario determinado por el grupo de pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo. Las variables tomadas fueron la edad, antecedentes gineco-obstétricos, antecedentes heredofamiliares en relación a cáncer, latencia a la consulta, estadio tumoral, BI-RADS mamográfico y o ecográfico, características histopatológicas, invasión linfovascular, inmunofenotipo, tratamiento instaurado y sobrevida global, la cual fue definida como el intervalo entre el diagnóstico y el último dato registrado o fallecimiento de la paciente. Como resultados, se revisaron un total de 2.344 historias clínicas de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. La población seleccionada fue de 136 pacientes y el universo definitivo estuvo compuesto por 28 casos y 108 controles. El cáncer de mama asociado al embarazo sobre el total de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en los años en estudio tuvo una incidencia de 1,19%. La latencia de primera consulta en el grupo control fue de 3 meses y en el grupo de casos fue de 6 meses. Eso está al revés en la diapositiva, pido disculpas. La mediana de edad al diagnóstico del grupo control fue de 35,5 y el grupo caso fue de 37 años. Como antecedentes, las pacientes del grupo casos presentaron más antecedentes de gestación y lactancia y las pacientes del grupo control presentaron más antecedentes heredofamiliares asociados a cáncer. En el grupo casos, el 42,9% de las pacientes estaban embarazadas al momento de diagnóstico con una media de edad gestacional de 23 semanas y un 57,1% cursaba el puerperio. Los motivos de consulta más frecuentes en ambos grupos fue la palpación de nódulos, alrededor de un 68% en ambos grupos. En el grupo control, el siguiente motivo de consulta fue un control médico de rutina y en el grupo casos, entre control médico de rutina con alteración a nivel cutáneo. En cuanto al estadio tumoral, en el grupo control la mayor proporción fue en un estadio tipo 2 con un 51,9% y en el grupo de pacientes con cáncer de mama asociado a embarazo fue un 42,9%, un estadio 3. Los estudios complementarios aplicados fueron mayormente mamografía y ecografía, predominantemente ecografía en ambos grupos, y en ambos grupos la mayoría fue clasificada bajo un BI-RAD 4 y 5, predominantemente BI-RAD 4. Los resultados histopatológicos en ambos grupos, el resultado más frecuente con alrededor de un 89% fue el carcinoma ductal invasor. El grado histológico hallado también más frecuentemente en ambos grupos fue el grado histológico tipo 2.
En cuanto a ganglios axilares e invasión linfovascular, se vio mayor cantidad en el grupo de pacientes embarazadas positivo frente al grupo control. Y en cuanto a la inmunohistoquímica, la mayoría de las pacientes en ambos grupos, con alrededor de un 35%, presentaron una inmunohistoquímica de tipo luminal B, seguida por luminal A. En cuanto a los tratamientos aplicados, en los dos grupos, el tratamiento más frecuentemente aplicado quirúrgico fue la mastectomía radical modificada, con un 44% en el grupo control y un 50% en el grupo casos, seguido por la cirugía conservadora con ganglio centinela, con un 22% en el grupo control y un 28% en el grupo casos, y una cirugía conservadora con vaciamiento axilar de un 21% en el grupo control y un 10% en el grupo casos. Respecto a los tratamientos quimioterápicos, las pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo, en un 89% de los casos recibieron tratamiento quimioterápico. De estas, un 64% lo recibieron como neoadjuvancia y un 36% como adjuvancia. Y en el grupo control, un 55% recibió tratamiento quimioterápico, 41% como neoadjuvancia y un 58% como adjuvancia. En todos los casos, el tratamiento instaurado fue mayormente en base a antraciclinas. Respecto al bloqueo con trastuzumab, en el grupo de pacientes de casos, la mayoría fue, bueno, en el total, mejor dicho, fue en puérperas, con un 21% y un 9% de grupo control. El tratamiento radioterápico también fue en un 45% de grupo casos puérperas, en el grupo control un 60% y la hormonoterapia se aplicó alrededor de un 69% en el grupo de casos y un 70% en el grupo control. En relación al pronóstico y la sobrevida global, el seguimiento de la población estudiada fue realizado en meses. En 264 meses se halló una pérdida de seguimiento de 12 pacientes de grupo control y 3 pacientes de grupo casos, mientras que dentro del primer grupo se identificó el fallecimiento de 30 pacientes y entre las pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo fallecieron 7 en dicho periodo de tiempo. El pronóstico tras diagnóstico y tratamiento de la enfermedad promedio en el grupo control fue de 112 meses y en el grupo casos fue de 67,6 meses. Al realizar una comparación de pronóstico por estadios, las pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo han presentado su diagnóstico mayormente dentro del estadio 2 y 3, con una sobrevida en meses de 83 y 35% respectivamente, mientras que en el grupo control para dichos estadios tuvieron una media de 116 y 77 meses. La sobrevida global a 5 años en la cohorte del grupo control fue del 84%, mientras que en el grupo de cáncer mama asociado al embarazo la sobrevida global fue del 75%. De estos resultados se puede observar que la sobrevida global de las pacientes con cáncer de mama ha sido significativamente menor cuando este se asociaba al embarazo. Como discusión a nivel mundial, el cáncer de mama es uno de los más frecuentes en asociación al embarazo. Como dijimos antes, del 0,2 al 2,6% de todos los cánceres de mama ocurren en este momento de la historia reproductiva de la mujer. En nuestra población tuvimos una incidencia del 1,19%. En una revisión de literatura publicada por European Journal de Obstetricia y Ginecología en 2018, la mediana de edad en la que las pacientes embarazadas han sido diagnosticadas con cáncer de mama ronda los 33 embarazos y en nuestro estudio fue alrededor de 35,5 años. Amant y colaboradores plantean que el retraso en el diagnóstico en esta población es común, lo que lleva a diagnósticos en etapas más avanzadas de la enfermedad. La latencia de la primera consulta en nuestra serie de casos fue en las pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo con una mediana de 6 meses versus 3 meses en el grupo control. La palpación del nódulo suele ser el mayor motivo de consulta y en nuestro grupo de estudio se respetó esa premisa. En coincidencia con lo expuesto por Biddle en su trabajo, en nuestra serie de pacientes las diagnosticadas con cáncer de mama asociado al embarazo se presentaron mayormente en un estadio 3, mientras que en el grupo control se presentaron en un estadio 2. Esto concuerda al analizar también las metástasis axilares y la invasión linfovascular, viéndose un mayor porcentaje en la cohorte de casos. En nuestro estudio, en relación al complemento imagenológico, ha sido poco consistente dada la presencia de ciertos factores atenuantes. Una falta de subcategorización dentro del BI-RAT4 y ausencia del estudio par mamográfico ecográfico en gran parte de la muestra.
De todos modos, la diferencia estadística entre ambos grupos no fue significativa. Y acorde a lo que avala la bibliografía, la ecografía es el estudio imagenológico por excelencia de elección para la valoración de masas palpables en población joven por su alta especificidad y sensibilidad, sumado a una alta eficacia para la estadificación axilar complementaria. Un estudio retrospectivo caso control de Ishida y colaboradores resuelve que el carcinoma ductal invasor es el tipo histológico más frecuentemente diagnosticado, asociado a tumores más grandes, pobremente diferenciados con invasión linfovascular y mayor compromiso ganglionar axilar. En línea con ello, en nuestro caso, hubo más frecuencia de carcinoma ductal invasor en ambos grupos. La invasión linfovascular y las metástasis axilares fueron mayores en las pacientes de grupo casos versus control, y cabe destacar que, distinto a lo expuesto en la bibliografía, ha sido más representativo en ambos grupos el grado histológico moderadamente diferenciado. Si bien en lo vinculado a la biología tumoral en pacientes jóvenes se habla de alta incidencia de tumores con baja expresión de receptores estrogénicos, sobreexpresión de HER2 y triple negativos, en la revisión bibliográfica por ASIM en 2014 sigue siendo mayor la frecuencia de los subtipos luminales, lo cual también concuerda en estudios realizados por Moreira y Middleton. Aunque aún sigue siendo controvertida y variada la información respecto a este punto, sin un consenso en conjunto, en el total de nuestra población hubo una alta prevalencia del subtipo luminal B. Sabemos que el impacto psicológico en relación a lo quirúrgico y en la calidad de vida con el mismo resultado de sobrevida global avala una posibilidad de realización de cirugías conservadoras en pacientes jóvenes en estadios tempranos y o precedido por un downstaging quimioterápico. Las conductas quirúrgicas en embarazadas no deberían diferir de las no gestantes. Sin embargo, tanto en el presente trabajo, tanto en el grupo de pacientes embarazadas como no embarazadas, ha predominado el tratamiento quirúrgico radical. La quimioterapia luego del primer trimestre tiene mejor riesgo de efectos teratogénicos. En cuanto a las dosis, las mismas no deberían diferir respecto de las no embarazadas, mientras que en la elección de los esquemas, tanto las antraciclinas como las ciclofosfamidas son opciones válidas sin mayor morbimortalidad fetal. Los taxanos, como así también los platinos, hasta el momento parecen ser seguros, aunque los reportes han sido limitados y por ello deben ser usados con clara recomendación. En todos los casos, en nuestra serie en estudio, la quimioterapia en las embarazadas se dio luego del primer trimestre de gestación. En ninguno de los casos se detectaron complicaciones en el feto secundarias al tratamiento. No se aplicó tratamiento quimioterápico luego de las 34 semanas y la combinación terapéutica más empleada, como dije antes, fue en base a antraciclinas y en muy pocos casos se asoció a taxanos. Respecto al pronóstico y sobrevida global, en un estudio multicéntrico de 2 centros realizado por AMANT, se concluye que la diferencia de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global no es afectada por el embarazo. Naven, en una revisión de artículos, informa que 10 autores concluyen ausencia de diferencia en la sobrevida global en mujeres con embarazo y sin embarazo, mientras que otros 6 informan que fue peor. Asimismo, destaca que los estudios han sido heterogéneos en cuanto a su número de pacientes, población y seguimiento. Martínez y colaboradores en su revisión de literatura describen que la información en relación al pronóstico en mujeres cursando cáncer de mama concomitante con el embarazo es controversial. En nuestra serie en estudio, la diferencia ha sido significativa. El grupo control ha estimado una mediana de 94,5 meses y la cohorte de casos fue de 54 meses. Tenemos como factores condicionantes una muestra pequeña y que no se ha hecho una subdivisión en el grupo de pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo entre gestantes y posparto para el cálculo del pronóstico ni de la sobrevida global. Estas se han tomado como un solo grupo, pudiendo ser este un factor confundidor. Como dijimos antes, los resultados obtenidos en relación a sobrevida global a 5 años, la sobrevida global en el grupo caso fue un 75% versus 84% versus al grupo control. Estos resultados son similares a los trabajos descritos por Amand y Bonnier en sus estudios multicéntricos. Se podría inferir entonces que en gestantes el pronóstico y la sobrevida global es menos favorable. Cabe destacar que el análisis fue aplicado sobre toda la muestra, incluyendo algunas pacientes en las cuales se ha perdido el seguimiento y las mismas fueron tomadas como fallecidas con el fin de simplificar el análisis de los datos. Como conclusión, el presente trabajo cuenta con sus limitaciones al haber sido llevado a cabo de manera retrospectiva en una población pequeña. Asimismo, se puede inferir por la menor sobrevida global que la condición de gestante se asociaría a un peor pronóstico para el cáncer de mama.
Sin embargo, es posible que los síntomas pueden verse enmascarados a la vez que subestimados y por ende esconder y posponer su diagnóstico, llegando a abordar la enfermedad en un estadio más avanzado que podría empeorar el resultado sin ser la condición de asociación al embarazo el factor de mal pronóstico en sí. Considero importante el cuidado primario por parte del profesional de la salud, destacando la realización del examen físico adecuado en el embarazo y en el puerperio, como así también la educación de las pacientes en lo que respecta al autoexamen mamario. Destacar las pautas de alarmantes, signos y síntomas que puedan surgir durante la gestación y el posparto, pudiendo llevar a acelerar el diagnóstico y mejorar la eficacia del tratamiento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, creo que tiene la información completa. Es chico, obviamente, pero es interesante y está completo el grupo de los 28 casos. Hay una cosa que en los trabajos, cuando hay un grupo control, siempre es muy difícil y te quería preguntar cómo lo hicieron. ¿No? ¿El grupo control es un grupo seleccionado, apareado, comparado con edad, comparado en tumor o es simplemente un grupo simultáneo de casos diagnosticados al mismo tiempo? Un grupo simultáneo en el mismo tiempo y determinado por la edad que nos brindó el grupo o sea, se dio prioridad primero a la selección de embarazadas y puérperas y en base a esa edad se clasificó a las pacientes. Alguna de las comparaciones un poco que, no digo que las inhabilita, pero le resta valor si simplemente es un grupo simultáneo, ¿no? Si no está perfectamente apareado en todos los factores, Claro, ¿no? es simultáneo, sí. Es difícil, ¿no? Sí. Doctor Sí, Billinghurst. Billinghurst. Bueno, te felicito el trabajo prolijo y la verdad que los datos estadísticos son los que son, Sí. la literatura y tanto los factores pronósticos, la histología, todo es lo mismo que fuera de las pacientes no embarazadas. Pero la pregunta es, mucho porcentaje, 48% de mastectomías, porque se diagnosticaban cánceres muy precoces, no querían esperar o eran multicéntricos y nos animaban a... Porque hoy por hoy cuando uno ve la demora que hay con los tratamientos de quimioterapia. Cuando antes se decía que la radioterapia había que empezar antes de los 4 meses o 16 semanas. Ahora, una embarazada a las 20 semanas hacer una mastectomía pudiendo hacer una cirugía conservadora cuando el parto se puede hacer 15 semanas después, me pareció mucho porcentaje. Sí. Y de hecho es elevado el porcentaje también en las pacientes jóvenes sin cáncer de mama asociado. Digo, por ahí podría justificarse el hecho de que estaban embarazadas, quizás la mastectomía, pero al comparar también la incidencia de mastectomía en mujeres jóvenes fue muy alta también. Sí, Sí, porque con la quimioterapia quisieron también, si eran estadios avanzados, habrán de quimioterapia para tener, o neoadyuvancia también nombraste que había. sí, Para también. generar un downstaging, que puede Sí, hacer una cirugía conservadora. sí, sí. De todos modos, sí, así y todo, la mastectomía fue la mayor de las cirugías aplicadas. Y el pronóstico, como decías vos, que está bien descrito eso, el pronóstico en realidad es igual que fuera una embarazada, solo que llegamos más tarde siempre. Pero Sí, después la agresividad del tumor es lo mismo y los sí, estadios son 3. sí, No es peor si uno compara la misma población de edad. exactamente, sí. Eso es Muy lo que lindo. en la Gracias. medida que están bien apareados, los trabajos van disminuyendo ese Sí. supuesto tanto mal pronóstico de No, algunos lógico. trabajos, ¿no? Comparándolo con la misma edad de población es lo mismo en realidad. Una pregunta Sí, de las verdaderamente embarazadas, no de las que estaban en el puerperio. sí, Alguna de haber habido, no estaba ahí especificado. ¿La técnica del ganglio centinela, cómo la hicieron? con tecnesio. Con tecnesio Sí, sin azul. sí, Ya perdió un poco de actualidad, pero hace unos años era una gran discusión, ¿no? sí, sí. No lo aclaré Centinela porque embarazada y... me quedaba muy largo Sí. toda la información y que bueno, voy a ir a lo puntual, sí. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta virtual? No. Bueno, muy bien, Muchas terminamos gracias. entonces, gracias.